Vamos a orar, hermanos. Padre, cuán glorioso privilegio, Señor, poder cantar de tus gracias, de tus misericordias, Señor. Cuán glorioso es poder hacerlo ahora con entendimiento, Señor, y con el deseo, Señor, de poder cantar de tus maravillas. Padre, cuán grande misericordia has mostrado a los hombres. Cuán grande ha sido, Señor, tu amor y tu misericordia sin que nosotros lo merezcamos, Señor. Y Padre, ahora podemos acercarnos ante la santidad de tus palabras, Señor. Padre, muchos de nosotros las escuchábamos una y otra vez y simplemente nos aburrían o nos parecían como un cantar de amores. Simplemente nos entretenían, Señor, pero nunca habíamos tenido ese deseo por ellas, Señor. Gracias porque tú has puesto ahora el deseo en tu pueblo de querer conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, por poner esto en nosotros, de poder acercarnos ante tu palabra, deseosos de conocerte a ti, Señor. Pero también gracias porque a ti te ha placido revelarte en ella, Señor. Porque te ha placido que te podamos conocer cada vez más, Señor, y que te podamos adorar cada vez más como a ti te complace, mi Señor. No tenemos nada en qué gloriarnos de esto. Nuestros pecados testifican día a día de que somos tan dignos de la condenación eterna como cualquier otra persona. Y por tu sola gracia, por medio de Jesucristo, es que esta mañana podemos estar aquí, Señor, adorándote y humillándonos, suplicando más de tu palabra, más de ti, Señor, suplicando que alimentes más nuestros corazones como el siervo que clama por las corrientes de las aguas, Señor. Suplicando, Padre, que tú sigas hablando y consolando y confortando, Señor, a tu pueblo, y que lo sigas alentando y ayudando a perseverar hasta el fin. Padre bendito, hoy suplicamos, Señor, que tu palabra cumpla tu propósito perfecto y santo en la vida de cada uno de los oyentes. Que podamos, Señor, escuchar atentamente cada uno de nosotros lo que tú tienes que decir y que tu Santo Espíritu lo pueda aplicar gloriosamente en nuestros corazones, Señor. Oh Padre, que esta tarde, al terminar el culto, podamos nuestros corazones llenarlos de acción y gracias. Aquel que ha tenido misericordia una vez más y que ha hablado a nuestros corazones para no volvernos a la locura. Oh bendito Dios, grande es la necesidad de tu pueblo de ti, Señor. Y hoy nos presentamos ante ti, no por nuestras obras, sino por las de Cristo que son perfectas, suplicando que el Espíritu de Dios obre con gran poder a través de tu palabra en nuestras vidas, para que solo tú, Señor, solo tú recibas la gloria, mi Señor. Tú sabes mi incompetencia, tú sabes mi torpeza para poder seguir hablando de esto. Mis limitaciones, tú las has visto, Señor, en mis estudios. Tú has visto mi limitación en la mente, Señor, en mis afectos. Padre, por favor, que nada de esas limitaciones, Señor, afecten esta mañana la pureza y la santidad de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu obrando en las muchas debilidades de este pobre hombre y que tu gloria resplandezca, Señor, en medio de tu iglesia, para que tú seas glorificado y para que esto sea solo por los méritos de Cristo y por tu palabra que es perfecta, Señor. Habla esta mañana a tu iglesia, te lo rogamos. Y salva también, Señor. Llama a los tuyos a tus pies, mi Señor, para que nos podamos gloriar en ver tu mano de poder que salva y que no se ha acortado, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos al último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Es el último libro antes del Evangelio de según San Mateo. Y vamos al capítulo 2, vamos a darle lectura desde el verso 17 hasta el capítulo 3, verso 6. Capítulo 2, verso 17 hasta el capítulo 3, verso 6. Vamos a esperar que todos puedan estar ahí para que puedan seguir la lectura.
Profeta Malaquías, capítulo 2, verso 17. Dice así la palabra santa de Dios: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos avanzado, hermanos, en esta serie de predicaciones que tiene por propósito poder conocer más al Dios que adoramos. Y a manera de introducción, quiero decir los 3 aspectos que ya hemos visto y que me gustaría que constantemente pudiéramos traerlos a memoria a nuestra mente. Número 1, hemos visto que Dios se complace en que le conozcamos y que Él mismo se complace en manifestarse a los que le buscan. También hemos sido animados sabiendo que aunque podemos acercarnos a Él y Él se complace en esto, nunca vamos a terminar de conocerle. Es decir, nuestro conocimiento de Dios nunca será exhaustivo. Nunca podremos aburrirnos y decir, ya lo sabemos todo de Dios. Somos animados al conocer que solo Dios en sí mismo se conoce y que su pueblo pasará la eternidad conociéndole y nunca será suficiente el tiempo que pueda conocerle a este glorioso Dios. También hemos considerado, hermanos, que a este Dios glorioso que adoramos, que le complace en que le conozcamos y que a Él le complace en manifestarse, también es un Dios que es autosuficiente y autoexistente. O bien pudiéramos decir que Él no depende de nada ni depende de nadie para ser Dios. Él no necesita de nada, no necesita de nadie para que Él pueda seguir siendo Dios. De hecho, nada ni nadie lo sustenta, ni nada ni nadie puede afectarlo. Incluso las Escrituras nos dicen que es todo lo contrario, que de su plenitud tomamos todos y que nosotros somos sostenidos por Él, toda su creación. Y esta mañana, hermanos, derivado de estos 3 aspectos que ya hemos visto, ahora quiero pasar a otro aspecto que también es importante. Las Escrituras nos enseñan que adoramos a un Dios que no cambia, a un Dios que es inmutable. Y es sumamente importante que podamos seguir poniendo estos cimientos de los cuales yo les hablaba. Dios se complace en que le conozcamos. Dios es incomprensible, es decir, nunca podremos comprenderlo en su totalidad. Dios es autosuficiente o autoexistente, pero Dios también es inmutable, hermanos. Y aunque lo podemos decir y podemos decir como iglesia, amén, este tema tiene suma dificultad, hermanos. Tiene suma dificultad y esta mañana espero no hacerlo difícil para entender cuál es la dificultad de este aspecto o esta
no quiero decir perfección, porque la inmutabilidad es el adorno perfecto de todo lo que las perfecciones de Dios se han revelado. Es decir, que Dios es inmutable, lo vemos absolutamente en todo lo que Él es. Y aunque podemos decir sí, amén, hay una complejidad en el tema por algunos textos que en la Biblia aparecen, pero también por prácticas que como iglesia podemos tener o que a lo largo de la historia la iglesia ha tenido. Y esto es lo que lleva a confusión a nuestras mentes. De hecho, hay un aspecto más importante por el cual esto se complica. Porque hay una gran variedad de teólogos y de creyentes que al hacer su teología lo quieren hacer a la luz de la creación para poder entender al Creador. Esto es erróneo, hermanos. No debemos de acercarnos a Dios por medio de nuestra forma de ver la creación, sino debemos de acercarnos a Dios por medio de lo que Él ha dicho de sí mismo para después poder interpretar las obras de su creación. Pero teólogos y creyentes hemos errado cuando nosotros queremos ir de la manera contraria y tratamos de definir quién es Dios y cómo actúa por medio de los actos de la creación o lo que en la creación vemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vemos que los padres somos fluctuantes. Hoy podemos decir una cosa y mañana podemos hacer otra. Y podemos llegar a pensar que Dios es así. Y eso, hermanos, es una contradicción a lo que es Dios mismo. Podemos errar en tratar de hacer nuestra teología considerando lo que nuestra mente y nuestros ojos ven en la creación y después tratarlo de aplicar a Dios. Y quiero decirles algo, por favor, haya humildad en nuestros corazones en este aspecto, porque hay grandes teólogos que han caído en este error y hay grandes teólogos al día de hoy tratando de defender una postura en la cual está siendo visto Dios de esta manera. Y cuando uno observa sus argumentaciones, parecieran ser convincentes hasta que uno los lleva a sus conclusiones y se da cuenta que no es sino simple una caricatura de quién es Dios. Tengo que ser muy honestos. La teología relacional o la teología abierta o otros nombres que tiene, en donde dice que el mayor atributo o la mayor perfección que define el actuar de quienes, las obras de Dios y quién es Dios, es el amor, es errado. Es errado, hermanos. Aunque haya teólogos importantes y preeminentes que nos llevan años en estudio, es errado. Dice un teólogo, en ninguna parte en las Escrituras encontramos que la perfección del amor sea exaltada sobre otras como lo es la santidad de Dios, que es exaltada por encima de todas las demás. Así que considerar que el amor determina el quién es Dios y el actuar para decir que Dios cambia es un error y está atentando contra la veracidad de las Escrituras. Aunque detrás tenga que hacer toda una argumentación, como lo han hecho muchos teólogos a lo largo de la historia para decir que su esencia misma no cambia, pero otros aspectos. Hermanos, si Dios cambia de A a B, entonces, ¿qué sería C, hermanos? ¿O qué podríamos esperar? Y esto tiene mucho que ver con nuestro lenguaje. Nosotros utilizamos sin mucho pensar las palabras y podemos decir, cuando algún artesano toma el barro y decir, después de hacer una obra, esta obra que he hecho es perfecta. Solo le faltaría, hermanos, esa es una contradicción lógica. Si es perfecta, no le falta nada. O es perfecta o no es perfecta. Y este tipo de lenguajes comunes en el ser humano nos lleva a pensar de la misma manera con respecto a quién es Dios. Dios es perfecto, pero
cambia según esto. Si eso es posible, entonces Él es perfectible y no es perfecto. Y todo ser que sea perfectible no es Dios, hermanos. Yo sé que esto ya se puso muy complejo esta mañana para tratar de entender, pero lo único que quiero decirles es tengan cuidado de teólogos que puedan decir que Dios tiene capacidad de cambiar o que Dios cambia. Tengan cuidado de esto, porque eso, hermanos, es contrario a lo que las Escrituras nos enseñan. Dios no cambia, hermanos. Y vamos a pasar a la dificultad al final para entender entonces qué hay de esos textos, hermano. Dice nuestro texto en Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este pasaje, hermanos, como pudieron ver después de leer desde el capítulo 2 hasta este punto, es un gran contraste entre el actuar del hombre y Dios. Y eso es uno de los aspectos que espero el Señor siga renovando en nuestra mente. Porque lo que está haciendo aquí el Señor por medio de Malaquías es hacer una gran distinción entre quién es Dios y quién es la criatura. Yo no sé si se fijaron en el versículo 17, pero es una queja contra Dios. Básicamente, Dios, tú has cambiado y por eso nosotros podemos actuar así. Tú eres diferente ahora, tu obrar es diferente. Ahora, vamos a recapitular un poquito qué está pasando en los tiempos de Malaquías. El pueblo de Dios ha regresado del cautiverio, de lo que observamos en Oseas 6, verso 11, que el Señor les decía. Ellos han regresado, ellos han comenzado tiempo atrás la reconstrucción de Jerusalén y del templo y ha sido terminada la obra. Pero Malaquías es enviado tiempo después de que todo esto ha terminado y que la práctica del pueblo de Dios sigue siendo una adoración demasiado corrupta, en donde el amor genuino de su pueblo para con su Dios está demasiado apagado, en donde sus actos son evidencia de una adoración muy falsa, en donde sus actos demuestran que ellos consideran que Dios ya no es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios de ellos no es el mismo Dios que estuvo con David cuando construyó su hijo el templo. No es el mismo Dios que llenó la gloria en los tiempos de Salomón. Por lo tanto, ellos consideran que se pueden dar ciertas libertades, como vamos a traer animales cojos, mancos, vamos a traer animales tuertos, es decir, no vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a dar nuestras obras porque el Dios que está en medio de nosotros ya no es tan glorioso en su esplendor como en los tiempos del otro templo. Este es diferente, este es de menor calidad, ha cambiado Dios y por lo tanto vamos a adorarle de esa forma. Y el Señor les está diciendo en los primeros versos que Él no ha cambiado, hermanos. Él les habla de su amor pactual y dice cómo su amor por su pueblo ha sido fiel a lo largo del tiempo. Él habla de que Él ha sido fiel a lo que Él ha dicho. De hecho, habla de que en su fidelidad Él vendría a juzgar y a salvar, porque Él dijo eso desde el principio. De hecho, hay quienes dicen que lo que está diciendo aquí Malaquías es muy probablemente un eco de lo que Moisés dijo en el libro de los Números. Así que Dios les dice que Él vendrá para juzgar el pecado y salvar a su pueblo como Él lo ha prometido. Como Él lo ha prometido por medio de los profetas, como Él lo ha prometido generación tras generación. Porque aunque los hombres rompieron el pacto, Él permanece fiel, Él no cambia.
¿Cuál es la razón para afirmar a su pueblo ante estas quejas y estos pecados evidentes en los cuales su pueblo se está desenvolviendo? Bueno, nuestro texto lo dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuál es la implicación? Sus actos y su rebelión y su infidelidad al pacto, como incluso no es nueva en los tiempos de Malaquías, no fue nueva en los tiempos de Zacarías, no fue nueva en los tiempos de Oseas, ni en ninguno de los profetas, porque desde que el Señor los sacó de Egipto, se ha caracterizado por infidelidad. Dios, todo lo contrario, ha demostrado que Él no cambia, oh hijos de Jacob. Así que, hermanos, esto es nuestro texto introductorio y yo espero puedan ir mirando la hermosura de poder entender que esta mañana estamos aquí en medio de un Dios que sigue siendo el mismo, que no cambia, hermanos, de un Dios que es inmutable. Y que así como su pueblo en su infidelidad fue recordado que a pesar de su pecado y de sufrir las consecuencias de su pecado, porque Él vendría y los juzgaría, aún así Él los redimiría, no por causa de su pueblo, no por causa de Abraham, sino por causa de que Jehová, el Dios del pacto, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Así que, hermanos, esta mañana veremos, como lo hemos visto en otras ocasiones, la definición, el fundamento bíblico de esta doctrina. Añadiremos las dificultades bíblicas del tema y después pasaremos a las aplicaciones de la vida cristiana. ¿Cuál es la definición entonces de inmutabilidad? Yo creo que esta palabra es muy sencilla para todos. No requiere mucha instrucción. Cuando hablamos de inmutabilidad, estamos haciendo referencia de algo que no cambia, a algo que se mantiene siempre de la misma forma. Por favor, evitemos inmediatamente tratar de bajar a nuestra mente ideas humanas, porque nos va a costar trabajo. Y primero pongamos los conceptos bíblicos para después poder tratar de usar las analogías que la Biblia utiliza para que nosotros lo entendamos. Dios no cambia, Él se mantiene siempre en todo lo que es. De hecho, Él es incambiable, totalmente incambiable. Y muchas veces nosotros no meditamos en estas cosas porque no son verdades que o hemos sido instruidos o verdades que consideramos demasiado importantes para nuestra práctica de la vida cristiana. Pero, hermanos, se darán cuenta que esta es una de las doctrinas sumamente importantes para la vida del creyente. Nosotros podemos considerar la inmutabilidad o incambiabilidad o que Dios no cambia desde la creación. Y esta mañana quiero que ocupen su mente en poder forzar un poco lo que quiero transmitirles. Antes de la creación, Dios ya existía. Pero el relato de la creación nos muestra que en el principio Dios creó todo lo que existe, todas las entidades. Todo lo que existe, según el autor de Hebreos, visible e invisible, fue hecho en el principio y fue hecho por Dios. Pero hay algo que no consideramos ahí importante. Dios hizo todas las cosas que existen al día de hoy en la creación, el universo, las galaxias y todo lo que hay en la tierra. Pero Dios ya era. Dios ya existía. Dios no cambió por la creación, hermanos.
Y yo no sé si nosotros nos ponemos a pensar en esas cosas o decimos eso es demasiado elevado, pero quiero que consideres algo, hermano. Cuando Él creó las cosas, Él ya era Dios. Todas las cosas que son susceptibles a cambio, hechos por Él, fueron creadas por Él y Él ya existía como lo que es Dios. Dios no fue afectado por su creación al crearla, hermanos. Dios no fue afectado por el desenvolvimiento de su creación. De hecho, la palabra de Dios nos deja ver que hay cosas que pasaron antes de que la creación fuera manifestada, que estuvieron pasando en Dios antes de que la creación fuera hecha. Y yo no sé si ustedes han pensado en esto, porque uno va a decir, ¿cómo es posible? Pero esa es la realidad de Dios. Y antes de que las cosas fueron hechas, dicen las Escrituras que Él hizo un pacto de redimir a su pueblo antes de que la creación fuera hecha. La creación no afectó al creador. No podemos decir que la creación fue hecha y que entonces Dios tuvo que ajustarse a lo que estaba pasando en la creación. No podemos decir que viene el hombre y que vio que Dios que era bueno y que luego vino la caída y entonces Dios tuvo que cambiar porque vino la caída. Eso atenta con lo que nosotros vemos en las Escrituras, hermanos. La inmutabilidad de Dios está relacionada con su eternidad y su acto de existencia. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? La ocasión pasada nosotros aprendíamos que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, que Dios no puede ser afectado por nada ni por nadie, porque Él es Dios. De hecho, concluimos esto de cómo Dios se presenta. Él es el que es. Y hermanos, antes de que las cosas fueron hechas, Él ya era el que es. Él nunca fue afectado por su creación. Y cuando Él se presenta en la creación, Él sigue presentándose como el que Él es el que es. Su creación nunca lo afectó. Su inmutabilidad se ve en nuestro Dios desde antes de la creación. Es decir, desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Podemos entonces considerar que hay una diferencia fundamental entre la creación y el creador. Y ahí es donde yo quiero, hermanos, que pongamos atención en este aspecto. En una generación donde el humanismo está tomando una preeminencia significativa, no va a tardar mucho en que ese humanismo empiece a entrar en los púlpitos para tratar de diluir las verdades de Dios, como lo vemos en esta doctrina del teísmo abierto. Hay una diferencia significativa entre Dios, el creador, y su creación. Y esa diferencia significativa es que toda su creación está sujeta al cambio. No obstante, Dios no está sujeto al cambio. Toda la creación que Dios creó está susceptible y sujeta al cambio. Como lo explicaba la otra vez, tú y yo no somos los que llegamos a las 11 de la mañana porque ahora somos una hora más viejos. Hemos perdido piel. Hemos perdido tiempo de existencia en este mundo. Lo que vemos en la creación ha envejecido y está susceptible al cambio. Tú y yo, si quizás nos sentimos cómodos con el saludo de nuestros hermanos, nos pudimos sentir alegres, o si no nos saludamos, nos pudimos sentir tristes. Y fuimos susceptibles al cambio. Dios no. Tú y yo dependemos de nuestro descanso para que nuestro ánimo
pueda ser variable, podamos estar de mejor o de menor ánimo. Dios no. Dios no se ve afectado, Él no cambia, hermanos. De hecho, citábamos aquel texto en donde dice el profeta que Dios no se cansa, no se fatiga. Así que hay una gran diferencia y es fundamental. La creación está susceptible al cambio, hermanos, y cambiará. El Creador no está susceptible al cambio y nunca cambiará. La doctrina bíblica de la inmutabilidad de Dios exalta al Dios que se revela como el que es. Y utiliza este verbo que es de suma importancia para entender que cuando Dios dice yo soy el que soy, está demostrando que Él no cambia, que Él es el mismo. No el Dios que llega a ser, no el Dios que se convierte, no el Dios que llegará algún momento a ser, sino el Dios que es. La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia en su ser, en sus perfecciones, en sus decretos ni en sus propósitos. Él es el mismo siempre en su naturaleza, en su carácter y en su voluntad. Ahora, yo sé que esto puede parecer complejo, hermanos, pero esto es sumamente chocante con el ídolo del hombre que se quiere poner en el trono de Dios. Hay dos posturas que están sonando fuertemente en donde quieren disminuir esta grandeza, esta santidad de nuestro Dios, y que nos dicen que Dios se manifiesta a favor o va siendo según su pueblo va siendo. Ahora, yo sé que eso suena muy filosófico y que puede sonar complejo. Solo quiero que piensen un poco en lo que ustedes consideran del actuar de Dios en la salvación a lo largo de la historia de la redención. Y van a concluir si han sido afectados o no por ello. Es decir, si ustedes consideran que en algún momento Dios tuvo que hacer ajustes o cambios en sus planes, o que tiene que hacer ajustes o cambios en su pueblo, o en quién es su pueblo, cómo es su pueblo, cómo lo salvará, es porque han sido afectados por una doctrina que quiere enseñar que Dios va siendo quien es, o que cambia según la relación que tiene con los hombres en su propósito, o en su voluntad, o en su decreto. Y esa es una contradicción a la Biblia, hermano. No es una mera contradicción a una postura teológica, es una contradicción a las Escrituras. La mutabilidad, decía un autor, la inmutabilidad es una gloria que pertenece a todos los atributos de quien es Dios. ¿Qué queremos decir con esto? El amor de Dios es inmutable, hermanos. La justicia de Dios es inmutable. Por eso podemos decir que Dios es todopoderoso, porque no es más poderoso mañana de lo que lo fue antes. El poder de Dios es inmutable. Dios es todopoderoso, ha sido todopoderoso desde antes de la creación. Mostró su poder en la creación y lo sigue manifestando en toda su creación hasta el fin. Él es todopoderoso. Por eso vamos a estudiar más adelante que Dios es omnisciente y que todo lo sabe. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios entonces puede recibir un conocimiento que no ha tenido, entonces nosotros deberíamos de preguntarnos si la decisión que tomó hace 1000 años fue la decisión mejor informada. Porque su conocimiento ha crecido como el de nosotros. Ahora, nuevamente, hermanos, podemos decir, ¿quién piensa eso? Muchas de las posturas doctrinales del día de hoy. Muchas de las doctrinas evangélicas del día de hoy. Que han hecho que Dios sea
como un ser que tiene que ir aprendiendo, conociendo y ajustando sus planes a lo largo del tiempo. Solo hay un pequeño problema. Eso contradice las mismas expresiones de Dios, que dice que no cambia, y contradice a las Escrituras. Así que vamos a pasar algunos textos de las Escrituras para ver estos textos en su contexto y poder entender cómo esta es una verdad bíblica. No es solo una conclusión como a veces llegamos en otras. Es una verdad bíblica expresada literalmente en las Escrituras. Es una verdad que ha sido expresada por Dios y que nosotros podemos palpar y ver claramente en las Escrituras. Si ustedes van al Salmo 102, este salmo es conocido como la oración de los afligidos. Y ustedes encontrarán hasta el versículo 12 cómo el salmista se acerca a Dios para pedir clemencia, para buscar consuelo en Dios. Cómo el salmista en su aflicción se acerca a Dios para buscar que Él venga y lo rescate y lo sane y lo ayude. Y es precioso ver que el salmista que escribe esta oración hace un contraste del por qué puede hacer esto en Dios con respecto a la naturaleza frágil y débil humana. El versículo 12 nos enseña cuál es la fuente de la fortaleza de este hombre afligido. Y si ustedes se dan cuenta, la fuente de la fortaleza de este hombre es que al Dios que se acerca, a Jehová, el Dios del pacto, es el Dios que no cambia. Dice nuestro texto en el versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. De hecho, si nosotros avanzamos con el Salmo, va a tomar algo de lo que les acabo de decir. Muchas veces no meditamos en las obras de la creación. Muchas veces queremos pasar rápidamente lo que pasó en los primeros versículos del Génesis. Pero el salmista, al comparar la inmutabilidad de Dios, del Dios que se mantiene por los siglos, que es el mismo siempre, al Dios que permanecerá para siempre, lo compara con las obras de la creación, no solo con la fragilidad del hombre, no solo con la debilidad de lo que el hombre es, no solo con lo que tú y yo constantemente somos evidentes, somos frágiles, necesitamos aire, comida, necesitamos muchísimas cosas para poder estar bien. Conforme los años avanzan, necesitamos más, nuestro cuerpo es más débil, más necesitado. Ya no solamente internamente, sino ahora necesitamos de ayuda externa. La fragilidad del hombre es demasiado grande. Pero el salmista no solamente tiene eso en mente. El salmista mira las obras de la creación y dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Señor, tú ya existías, tú eres eterno. Tú permanecerás siempre y tú estabas ahí cuando todas las cosas fueron hechas. Pero ellos perecerán, mas tú permaneces. Es verdad. Tú vas al cementerio y te das cuenta de la fragilidad del hombre. Vas a predicar al hospital y te das cuenta de la fragilidad del hombre. Pero pocas veces consideramos que lo que fue hecho en el principio, un día no será así. Que la tierra y los cielos, que son obras de sus manos, ellos perecerán. Pero Dios no, Dios permanecerá.
y el sustento de este hombre afligido, al considerar su debilidad y la fragilidad de la creación en la cual ha sido puesta, es mirar al Señor que desde antes de la creación estaba ahí y que permanecía en la creación y que permanecerá por los siglos de los siglos y hasta el fin, siendo Él. Por eso, decía un autor, todo cambio implica imperfección. La creación es imperfecta. Tú y yo somos imperfectos. Pero Dios es absolutamente perfecto. No puede cambiar. Su inmutabilidad está ligada a su eternidad. Y a otro concepto que un día veremos más adelante, a su simplicidad divina. Es decir, a que Dios no es la suma de las cosas, Él es Dios en todo lo que es. Pero hermanos, este no es el único texto. Si ustedes van a Deuteronomio y en la Torá o en los primeros capítulos de la Biblia, en los primeros 5, hay un término muy importante, Deuteronomio capítulo 32. Hay un término que va siendo desarrollado a lo largo de todos los del Pentateuco, que luego es tomado por David, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, que es esta idea de la roca. Ustedes recordarán que incluso Moisés fue llamado a primeramente ir y golpear la roca de la cual vendría agua. Y vemos que este tema de la roca, que no es una palabra en el original para una piedrita, sino es una palabra en el original para un acantilado, o lo que nosotros conocemos como una gran montaña, un gran cerro, un gran monte, una piedra enorme. Es esta expresión que utiliza Moisés para hablar acerca de cómo Dios en su ser es inmutable, no cambia. Acompáñenme al versículo 4. Este es el cántico de Moisés. Moisés está a punto de morir y este es el cántico de Moisés. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Esta es una de las imágenes que la Biblia utiliza para que tú y yo podamos entender qué significa que Dios no cambia, que Dios en su ser mismo no cambia. Así como vimos en el Salmo 102, que sus perfecciones o lo que Él es inmutable, no cambia. Aquí Moisés nos quiere dar a entender cómo Él en su ser mismo no cambia, porque este gran peñasco o este gran acantilado es una roca que no cambia, que no se mueve. Es la roca, dice Moisés, cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Moisés puede concluir después de todo el actuar que el Señor le da, le enseña que Dios es como este acantilado en su persona. Es inamovible, inconmovible, inmutable. Por eso, dice un autor, cuando oímos que Dios es siempre el mismo, debemos recordar que su poder, que su bondad, que su sabiduría y justicia no fallan. Eso es lo que expresa Moisés aquí. Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Tus obras son perfectas. Tú eres verdad. Tú eres justo y recto en tu actuar. Y tú nunca te vas a ver afectado por esto, porque eres como una roca, Señor. Pero hay otra historia que nos ejemplifica mucho mejor esto, acerca de cómo la voluntad de Dios es inconmovible.
No puede ser diferente. La voluntad de Dios no va a cambiar. Lo que Él ha dicho va a hacer. Si ustedes van a Números, capítulo 23, recordarán este relato en el que el pueblo de Dios va avanzando y Moab quiere hacer uso de Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Y ustedes recuerdan toda esta historia que nos es detallada aquí, en donde Moab manda por Balaam. El Señor se le presenta a Balaam y le dice que no vaya. Balaam en su obstinación y en su avaricia termina cediendo y termina yendo. Y entonces cuando Moab le dice, ve y maldice a este pueblo, solamente hermanos, no rompan esta idea de lo que ha hecho Dios con este pueblo. Él hizo un pacto y ese pacto implicaba bendecirlo. Y ahora tenemos a este pagano utilizando a este falso profeta para decir, maldícelo. No lo bendigas, Dios, maldícelo. Y tanto Moab como Balaam tienen que entender que Dios es santísimo y que su voluntad es inmutable, no cambia. Después de toda esta situación que pasa, nosotros vemos en el versículo 19 del capítulo 23, contestando con claridad acerca de lo que el Señor ya ha dicho. Voy a leer desde el versículo 18, es una de las veces que Balaam va y consulta y le dice, ve y maldícelo. Y entonces dice que Balaam vino y dice, él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Aquí el Señor está manifestando que su voluntad no cambia. Él no es como la criatura. Él no es como el hombre que dice una cosa y puede cambiar de parecer. Dios dijo que bendeciría a su pueblo y aún así se levanten reyes delante de él y falsos profetas. El Señor está diciendo, Dios no es como la creación, lo que Él ha dicho pasará. ¿Qué había dicho? Que bendeciría a su pueblo. Así que pueden levantarse reyes y pueden levantarse hombres y pueden tratar de maldecir a su pueblo. Y lo que se van a encontrar es con un glorioso Dios que lo que dijo se hará. Bendecirá a su pueblo. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso dice un autor, hermanos, la inmutabilidad divina es la base de la confianza del creyente. Que Dios no cambia en su voluntad es nuestra base. Cuando nosotros oímos que Dios es siempre el mismo, debemos de recordar que su poder y su bondad y su sabiduría y su justicia nunca faltarán y nunca fallarán. Dice otro autor, muchas causas hacen que los planes y propósitos humanos sean débiles y sean inciertos. Muchos planes y propósitos humanos, muchas causas hacen que los planes y propósitos humanos sean débiles e inciertos. Pero las infinitas perfecciones que hace de los planes y consejos de Dios sean inamovibles e infalibles, se encuentra en que Dios no cambia. Sus planes no van a cambiar, hermanos, ni sus consejos. Por eso dice, ¿quién le dio al Señor primero para que le fuera recompensado?
Hay otro texto que comúnmente lo citamos. Acompáñenme a la carta de Santiago, capítulo 1. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 1? Bueno, el apóstol lo que quiere mostrarnos es como sus propósitos de Dios son inmutables. Y hay un contraste aquí muy peculiar. Hay un contraste entre las luces de la creación y la luz verdadera que hay en Dios, hermanos. ¿Y por qué Santiago está utilizando esto? Porque está animando y exhortando a los creyentes a cuando pecamos y tendemos a decir, es que Dios está haciendo esto en mi vida. Está animándolos a decir, reconsidera tu pensar. No es que Dios esté haciendo esto. Tampoco es que Satanás esté haciendo esto. Sino que Dios está usando esas cosas para cumplir sus propósitos que son inmutables. Pero el pecado que cometes está en ti. Es tuyo. Cuando eres tentado y seducido y caíste, es por ti. Pero trata de no pensar lo que estás pensando, creyente, porque a diferencia de las religiones paganas que adoran las estrellas y el sol y las luces de la creación, tú debes de considerar esto. Ellas a veces tienen sombra. A veces la luz de las estrellas no es tan brillante. La luna no siempre brilla en su esplendor. O el mismo sol, no puedes ver siempre el esplendor de él. Pero hay alguien que no tiene sombra en su luz. Es decir, es Dios que es luz absoluta y que no tiene ninguna variación. Entiende esto, cristiano, para tu bien. Cuando tú caes, considera que es de tu propia concupiscencia que caíste, porque el Dios que no cambia, Él es el dador de cosas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto únicamente proviene de Él. Reconsidera eso para considerar que tú caídes por causa de tu pecado. Y levantarte y considerar que en Dios no hay sombra de cambio y que sus propósitos seguirán cumpliéndose en ti. Hermanos, eso es tremendamente alentador. Tremendamente alentador. Saber que en nuestro Dios solo hay buenas dádivas, que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como lo existe en su creación. Es decir, como dice el autor, no hay eclipse en su brillo, no hay eclipse en su bondad, no hay eclipse en su grandeza. Estos son solo algunos textos, hermanos. No he tomado Éxodo, que ya hemos hablado de ellos, ni otros textos que pudiéramos tomar. Hay muchos textos. Ahora tengo que tocar un tema importante. Hay una dificultad evidentemente en este tema, una dificultad bíblica. Hay una dificultad bíblica que puede confundirnos a todos y que puede llevarnos a conclusiones erradas, como lo están haciendo estos teólogos al día de hoy. Y que tenemos que aclarar a la luz de lo que las Escrituras nos enseñan. Hay una dificultad que nos debe llegar a preguntar, bueno, ¿y entonces qué pasa con aquellos textos que nos enseñan que Dios actúa
a favor de aquellos que se arrepienten. ¿Qué pasa con aquellos textos en donde Dios dice que si el impío se arrepiente, recibirá perdón? Y que aparentemente nos enseñan que Dios está cambiando. ¿Qué pasa de aquellos textos en donde el lenguaje es evidentemente claro, en donde dice que Él se arrepiente y se arrepintió, como dice en Génesis 6, después de ver el pecado de los hombres, en donde dice que vio la maldad y que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre? Debemos de cuestionarnos, si Dios no cambia, si es inmutable, ¿se arrepintió verdaderamente? Ahora tú tienes que ser honesto. Si se arrepintió exactamente y lo que dice ahí es eso, entonces lo que nos está diciendo es que Dios erró. Y si Dios erró, no hay ninguna roca donde tú y yo nos podamos sostener. Porque si erró ahí, podrá errar siempre. Así que tenemos que pensar, ¿qué está diciendo en estos textos? ¿Qué está diciendo Éxodo 32, después de que Moisés intercede por el pueblo para decirle, no lo destruyas? Porque entonces los demás pueblos dirán que tan solo sacaste a este pueblo para destruirlo y que no fuiste capaz de meterlo a la tierra prometida. Y dice que el Señor se arrepintió de hacerles mal. O primer libro de Samuel, capítulo 15, en donde claramente la palabra arrepentirse en el contexto y en relación con Dios se habla bastante con respecto al actuar de Saúl, el cual dice el Señor que se arrepintió de haberlo puesto como rey. ¿Qué hay de esos textos, hermanos? Porque tenemos que ser honestos, son textos complicados. Y cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios y de todos los textos en donde dice que Dios no cambia, encontramos textos en donde aparentemente hay cambio en Dios. Y hermanos, tengo mucho que decir para esto. Al menos 4 puntos. El primero, Dios no cambia. Dios no cambia en su decreto ni en su voluntad. Grabemos eso en nuestros corazones porque eso es lo que expresa la palabra de Dios. Dios no cambia en su decreto ni en su voluntad. Pero la creación sí cambia. El hombre sí cambia. El hombre es fluctuante. Por eso era sumamente importante hacer esta distinción entre Dios el creador y su creación que está sujeta al cambio. Dios no cambia, hermanos, en su voluntad ni en su decreto. Lo que Él ha dicho, dice la palabra, pasará. Él no es hijo de hombre ni hombre para arrepentirse. Todas sus promesas son sí, son amén. Pero también Dios no cambia en su carácter, hermanos. Lo que nosotros estamos observando es un Dios que no cambia en su decreto ni en su voluntad, pero que sí responde a los cambios del ser humano. Y voy a irlo desenvolviendo para que podamos entenderlo. Dios no cambia, hermanos, ni en su voluntad, ni en su decreto, ni en sus propósitos, ni en su ser. Pero también es un Dios que reacciona a los cambios del ser humano. Es un Dios que responde al actuar del ser humano. Número 1. Número 2. Tenemos que entender esta palabra. La palabra arrepentirse tiene un significado que muchas veces para nosotros puede perder de vista todo lo que quiere decirnos. Nosotros podemos llevarlo nuevamente a humanizar y podemos considerar que Dios cambió de pensamiento, que Dios cambió de idea. Pero esta palabra, hermanos, tiene usos más comunes en cuestiones de lamentarse, compadecerse, suspirar, sentir lástima, respirar profundamente. Ahora,
Yo sé que ahí inmediatamente hay otra contradicción. Me van a decir, entonces Dios siente todas esas cosas. En su momento vamos a explicar esto, hermanos. Pero esta palabra está dando expresiones de lamentar, de suspirar, de ceder, de compadecerse. Así que bien pudiéramos traducir, y el Señor se lamentó por haber hecho al hombre. Es decir, vio el pecado del hombre y el Señor está expresando que Él, no quiero decir esa palabra porque después tengo que expresarles otra perfección de Dios, pero pónganlo así en sus mentes. Dios se dolió al ver el pecado de su creación. Dios se dolió. Solo recuerden esto, Dios tampoco está sujeto a pasiones humanas, hermanos. Y lo vamos a ver más adelante. Pero entendámoslo de esta forma. Número 3, así que Dios no cambia en su decreto, ni en su voluntad, ni en su persona, ni en sus perfecciones, pero sí responde a nuestros cambios. Número 1. Número 2, la palabra arrepentirse tiene este sentido, hermanos. Eso no quita la dificultad, hermanos. Ahora se darán cuenta en el texto del primer libro de Samuel. Pero número 3, la relación de Dios con sus criaturas responde a medida que el estado o condiciones de sus criaturas es fluctuante. La relación de Dios con sus criaturas responde a medida que en su estado, condiciones y estatus, la criatura es fluctuante. Es decir, que no estamos viendo un cambio en Dios en sí, sino una respuesta al cambio en su criatura, hermanos. Eso cambia por completo cómo vemos a Dios. Dios está respondiendo sin cambiar en sí mismo de quién es a la fluctuación o al cambio de su criatura. No viceversa, hermanos. Su naturaleza inmutable hace que tenga diferentes actitudes hacia las situaciones basadas en su carácter. Un ejemplo, si se arrepienten, no perecerán. Pero si no se arrepienten, ciertamente perecerán. Dios no está cambiando, pero sí está teniendo una respuesta diferente a las actitudes que su pueblo puede tener. Ahora, piensen esto, hermanos. ¿Eso estaba fuera del decreto de Dios? No, hermanos, no. Y el texto que más complejo es, más claramente nos hace ver esto en el primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 15. La historia de Samuel, de Saúl, es una historia que muchas veces nos deja pensar en que Dios puede cambiar. Si Dios escogió a Saúl, ¿por qué después dice que se arrepiente? Bueno, quiero decirles que en el mismo libro de Samuel, capítulo 15, primer libro de Samuel, él mismo dice que Dios no se arrepiente. Pero digo que se arrepintió de haber puesto a Saúl. Ahora, si nosotros seguimos la historia, Dios está respondiendo a la desobediencia de Saúl. Y Dios no cambia. ¿Quién es el que sigue después de Saúl? David. ¿Y quién estaba en el decreto eterno de Dios y que ha sido revelado para manifestar salvación a su pueblo? Según la raíz de ¿quién? De David. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aceptar algo aquí que supera nuestros pensamientos. A Dios le pesa que Saúl se haya convertido así, se haya comportado así,
No obstante, estaba en el decreto de Dios que Saúl iba a fallar, porque no era a través de la familia de Saúl, sino era a través de la familia de David de la que vendría el Salvador. Y este es el actuar de Dios respondiendo a los cambios de su creación, no obstante, cumpliendo todo lo que su voluntad ya había dicho desde antes de la fundación del mundo, que a través de la casa de David vendría salvación para su pueblo. Así que en el decreto de Dios estaba también el pecado de Saúl, hermanos. ¿Dios cambió en su actuar? No, pero Dios respondió al pecado de Saúl. Dice un autor, sin perderse a sí mismo, Dios puede darse a sí mismo y manteniendo absolutamente su inmutabilidad, puede entrar en un número infinito de relaciones con sus criaturas. Este es el mayor conflicto para muchos teólogos. Si Dios es Dios, ¿cómo entonces puede mostrar amor si no cambia? Y dice este autor que tiene mucho peso. Yo les recomiendo, si quieren leer más acerca de este tema, lean a estos dos. Lean a Herman Van Bavinck y lean a Charnock, se me olvidó su nombre, Stephen Charnock. Lean a estos dos. Stephen Charnock tiene todo un librote así enorme de esto. Lean a estos dos hermanos. Porque este hermano está diciendo algo que tapa la boca de estos hombres que están torciendo las escrituras. Esta teología abierta es un error, evidentemente, porque quita esta gloriosa perfección que adorna todas las perfecciones de Dios y que es un sustento para todo creyente en el mundo. La iglesia no necesita un Dios que es cambiable por el amor que tiene en su criatura. Hermanos, por favor. Dios es amor. Y todas sus obras, justicia, juicio, misericordia, todas están llenas de lo que Él es, amor. No necesitamos un Dios que vaya siendo cada vez más amoroso o en su actuar cada vez crezca en amor, porque si eso es posible, ¿qué seguridad tiene la iglesia de que el amor de ayer fue más perfecto? Suena muy bonito, hermanos, pero es herejía. Dice el hermano Joel Dickey, tales teólogos, incluyendo liberales, incluyendo teólogos modernos, no hacen sino una caricatura del Dios Santísimo que se revela en las Escrituras, hermanos. Y tienen que ser evidenciados como tal, hermanos. No es una verdad que veamos en las Escrituras. Dios puede darse a sí mismo y no necesita cambiar. Mantiene absolutamente su inmutabilidad y puede entrar en un número infinito de relaciones con el hombre. Si uno se arrepiente, Dios lo perdona. Si no se arrepiente, lo juzgará. Él puede relacionarse en la forma cambiante de sus hombres y nunca cambiar Él en quien Él es. Por lo tanto, concluimos. La Biblia afirma ambas, que Dios se arrepiente y también que no se arrepiente. Por lo tanto, podemos concluir que el lenguaje al decir que se arrepiente, hermanos, es un lenguaje que tú y yo podemos entender. Es un lenguaje, como los teólogos lo llaman, analógico o antropomórfico. Es decir, está hablando en nuestros términos. Es para que tú y yo entendamos cómo Él se está relacionando con su creación. No para que viceversa ahora tratemos de interpretarlo a Él y decir que Él cambia. El hombre cambia, Dios no. Pero Dios reacciona a esos cambios en base a su carácter santo, justo, bueno, misericordioso y su decreto eterno. El arrepentimiento en Dios es solo una relación en su conducta externa de acuerdo a su infalible previsión e inmutable voluntad. Dice A.W. Pink, Dios no puede cambiar ni en sus propósitos, ni en su amor, ni en su misericordia. Lo que Él ha decretado lo cumplirá.
¿Cómo llevamos esto a nuestros corazones, hermanos? Sé que ha sido difícil, créanme, fue muy difícil para mí. Pensé que era más sencillo, es muy difícil este tema, pero ¿cómo llevamos esto a nuestros corazones? Número uno, cada cosa que conocemos de Dios debe de llevarnos sí o sí, hermanos. Si tú eres un creyente y si esto no pasa, ve a los pies de Cristo, pregúntale qué está pasando en tu corazón, examina tu corazón, deja que Él trate tu vida, pero sí o sí, a medida que conocemos a Dios, algo debe de pasar y esto es que nuestra adoración a Dios debe de verse cambiada. Nadie puede estar delante de un Dios santo y permanecer igual, hermano. Nuestra adoración debe de ser transformada a medida que le conocemos. Adoramos a un Dios que ahora entendemos con un poco más de claridad, que no es fluctuante ni inconstante, que no es inconsistente con lo que un día dirá y lo que hará el otro. No se tiene que adaptar a la cultura o a las ciencias o a la verdad de este mundo, porque Él ha creado todas esas cosas y antes de los siglos y de todas las cosas que fueron creadas, Él ya era Dios. Él es la roca de nuestra salvación, hermanos. Y esto tiene que tener un mayor sentido y peso en nuestro corazón. Porque no adoramos a un Diosito que pueda ser mutado por nuestras decisiones. No oramos a un Diosito que pueda ser cambiado por nuestras obras. Adoramos a un Dios que no cambia y que le plació tener misericordia de nosotros para estar esta mañana adorándole con todo lo que nos ha dado. Nuestro corazón debe de ser inflamado al entender que este glorioso Dios no cambia. Nuestra salvación no se mueve. No solamente nuestra adoración, nuestra confianza en este Señor debe de seguir creciendo, hermanos. Sabiendo que a pesar de que lo que nosotros vemos y palpamos es cambiante. Mi hermano, tus padres perecerán, mis padres perecerán, tú y yo pereceremos, nuestros hijos nos verán perecer, sus hijos los verán perecer, esta tierra será cambiada. Yo recuerdo claramente cómo en mi familia había un lugar muy hermoso que tenía, según ellos cuentan, un río hermoso, una cascada preciosa donde iban con sus padres y disfrutaban de una bella naturaleza. Al día de hoy van a ese lugar y está lleno de construcción. Es un lugar más de la ciudad. La urbe se lo comió, no queda nada de lo que era en su infancia. Lo mismo ha pasado con lugares que conocía yo, lo mismo pasará con lugares que conozca mi hijo si el Señor no viene, y lo mismo pasará a nuestro alrededor. Absolutamente todo está sujeto al cambio. Tu vida, mi vida, la creación, absolutamente todo. Pero Dios no. Dios no cambia. Su plan es perfecto y se sigue ejecutando con cada detalle que Él ya ha determinado. Cada aspecto que está pasando en la creación, Él lo ha determinado y se está cumpliendo. No te dejes mover por las noticias. No te dejes mover por tus temores. No te dejes mover por nuestras fragilidades. Es verdad, es difícil enterrar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Es difícil pensar que nuestros hijos nos enterrarán. Es difícil saber que un día lo que amamos ya no lo podremos disfrutar. Pero también es sumamente consolador saber que aquel que prometió que salvará lo seguirá haciendo y que algún día Él vendrá y lo veremos y veremos a nuestros amados hermanos y adoraremos a nuestro Dios con todo gozo.
El plan perfecto de nuestro Señor no ha cambiado. No cambió en la caída de Adán, no cambió en el pecado de Noé, no cambió con el pecado de Moisés, no cambió con el pecado de David, no cambió con ninguno del pecado de sus apóstoles y no cambiará ni con el pecado de su iglesia débil. Prevalecerá. Hermano, estas son las palabras que el apóstol Pablo tiene en su corazón para decir que la promesa a su pueblo elegido de judíos y de gentiles será cumplida en su totalidad y entonces el Señor vendrá y reinará en medio de su pueblo. Él tiene el entendimiento que aquel que lo salvó no cambia, no miente. Él tiene un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y este pueblo está compuesto de judíos y de gentiles. Y a través de los judíos vino la salvación. Y cuando el número de los redimidos sea cumplido, entonces este glorioso Cristo vendrá. Es esta verdad que apasionó a los apóstoles para poder morir aserrados, crucificados boca abajo, puestos en llamas. Saber que estas cosas mutables se acabarán, pero Él no. Él no. Hermano, piensa solo esto. Cuán caricaturesco es el intento de Satanás por destruir a su iglesia. Eso sí es una caricatura. Nunca podrá destruir a su iglesia, porque Cristo es la roca firme de ella. Nos debilitará, nos hará tropezar. Y si no somos cuidadosos, pecaremos y estropearemos nuestro testimonio. Pero la gloria de Dios manifestada en su iglesia no va a cambiar, aunque le pese a Satanás y a sus tinieblas. Él es Dios y no cambia, hermanos. Así que tú y yo podemos afirmar nuestra confianza en este Dios. Creyentes, dice el autor, ser consolados por la inmutabilidad del Señor. Es verdad, es una palabra difícil, inmutabilidad. Grábatela en tu corazón. Mi Dios es inmutable, porque todas las promesas de las que son herederos se cumplirán con toda seguridad. Mi Dios es inmutable y todo lo que prometió lo cumplirá. Dice otro autor, lo que Dios es, eso siempre será. Y su fidelidad es el ancla de nuestra esperanza. ¿Quieres anclar algo en tus días? No lo hagas con los avances de la ciencia, no lo hagas con el avance de tu fuerza, no lo hagas ni siquiera con el avance de tu conocimiento. Ancla tu corazón en saber que Dios no cambia, que Él es fiel. Ahora, ¿dudas de esto? Regresa a todo el Antiguo Testamento y ve cuán débil es su pueblo, tan débil como tú y como yo. Y verás a Dios en todo su esplendor, diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Pero también esta doctrina debe de impactar nuestra santidad, hermanos. Según el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, somos llamados a imitar a nuestro Dios. Nosotros somos llamados a imitar a nuestro Dios y no ser fluctuante en nuestro carácter y en nuestras promesas. Es decir, haces una promesa, cúmplela. Has hecho una promesa para con tu prójimo, cúmplela. Sé un imitador de Dios. No seas fluctuante en tu carácter. Tú y yo debemos de luchar en contra de ese carácter fluctuante del cual la gente no puede confiar. Porque somos llamados a imitar a un Dios que no cambia. Y tú y yo somos llamados a reflejar que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque más de eso del maligno proviene. Finalmente, aquellos que están en medio de nosotros, cada uno debe de examinar su corazón. Algunos abiertamente reconocen que no han sido salvados por el Señor. Algunos otros piensan que han sido salvados, pero su vida dice lo contrario. Así que quiero decirte estas palabras. Decía un autor,
La presunción y el orgullo te llevarán a la perdición. Si tú consideras que Dios no va a castigarte por tus pecados. Por eso dice este autor que la presunción y el orgullo son el camino a la perdición. Porque si tú consideras en tu presunción y tu orgullo que las amenazas que Dios ha hecho para castigar a los pecadores no son verdaderas, quiero decirte algo, Él no cambia. Él no cambia. La ruina de cada uno que persiste en el pecado es segura. Y si no consideras con temor a Dios, que es inmutable y que aborrece el pecado, pronto encontrarás tu ruina. Pronto encontrarás tu ruina. No tomes con ligereza las amenazas del castigo del Dios Santísimo. No tomes con ligereza que Dios aborrece el pecado y castigará a los pecadores. Antes bien, considera que Dios no cambia y mira a la cruz de Cristo. Mira que Dios no deja de aborrecer el pecado. Mira a Jesús sufriendo en tu lugar, porque Él aborrece nuestro pecado y ese aborrecimiento fue puesto sobre su Hijo. Considera la severidad de un Dios que no cambia y que para poder reaccionar a nuestro arrepentimiento, Él tuvo que poner a su Hijo y castigarlo con el castigo que tú y yo merecemos. Mira esa severidad, mira al Hijo sufriendo, mira al Hijo agonizando, míralo derramando su sangre, míralo colgado, mira su vergüenza, mira la severidad del Padre sobre el pecado de los hombres descargada sobre su Hijo, para que entonces puedas ir a sus pies y hallar esa preciosa misericordia que da a los hombres. Ese es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tampoco cambia, hermano. Por favor, mira cuán precioso es el evangelio de un Dios que no cambia. Y mira al Padre poniendo a su Hijo en sacrificio para que tú y yo podamos recibir perdón y vida eterna. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos, y vamos a seguir meditando en estas verdades.